Gracias. Buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar lo hicimos en colaboración el doctor Enrique López, la maestra Patricia Ornelas y un servidor, que somos profesores de aquí de la Escuela de Pedagogía. Y nos apoyaron las alumnas Jocelyn Aguilar, que es alumna del posgrado en Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, y las alumnas Heidi Martínez, Irene Huejara, Carla Parra y Paula Ponce, que son alumnas de la licenciatura en psicopedagogía aquí en la UP. Bueno, el tema del envejecimiento cada vez se ha estudiado más porque hay una preocupación creciente sobre la cantidad de personas ancianas que se presentan actualmente y las que va a haber en el futuro. En un documento que revisé del INEGI, extraje datos para elaborar esta gráfica, y lo que muestra, por ejemplo, es que en 1930 la población que había en México era de alrededor de 17 millones y casi era el 50% de niños de menos de 14 años, que está representado en la parte amarilla. Casi la otra mitad eran entre adolescentes y adultos, que está representado por la parte verde. Y como pueden ustedes ver, en 1930 la proporción de ancianos que existía era muy baja, ¿no? Alrededor del 2.6%, que ni se alcanza a ver, que para esa cantidad de gente que vivía representaban 445,000 ancianos en 1930. Ya para el censo del 2000, casi se duplicó el número de ancianos, ya es el 4.8%, pero como el incremento poblacional aumentó y ya éramos alrededor de 100 millones, entonces representan como casi 5 millones de ancianos. Y las estimaciones que se han hecho para el año 50 es que vamos a ser como 135 millones de mexicanos y una cuarta parte va a estar constituida por las personas de edad avanzada. Entonces esto ha generado obviamente una preocupación porque este rango de población va a padecer una serie de alteraciones y se va a tener que hacer medidas de rehabilitación en ellos. Aunque algunas personas que llegan a la edad avanzada pueden seguir manteniendo su funcionalidad casi normal, en la mayoría de ellas se presentan una serie de cambios fisiológicos que comprometen la adaptación del organismo al medio. Y esos cambios fisiológicos se pueden dar en todos los sistemas biológicos y en varios niveles. Por ejemplo, para el caso del sistema nervioso, se han encontrado que hay una reducción en la cantidad del material genético. A medida que se van dando las duplicaciones celulares, la cantidad de material genético se va reduciendo. Entonces ven que los cromosomas en personas adultas son más pequeños que en personas recién nacidas, porque se va perdiendo material genético a la hora de estar ocurriendo las duplicaciones celulares. En otro nivel, en el nivel neuroanatómico, se han visto alteraciones en la estructura del sistema nervioso. Este trabajo de Bunker, por ejemplo, compara en el lado izquierdo el cerebro de un anciano sano y se ve la integridad de la corteza cerebral, y en el lado derecho lo que pueden ver ustedes es el cerebro de un paciente de la misma edad, pero que padece la enfermedad de Alzheimer. Todo lo que se puede notar inmediatamente es la degeneración neuronal que ocurre en la corteza cerebral, y los surcos que forman a la corteza cada vez se van haciendo más anchos por la pérdida neuronal. Cuando se hacen valoraciones del volumen cerebral, este es otro trabajo, en evaluaron el volumen cerebral de personas entre los 50 y los 90 años de edad, y se ve que en ese rango de edad ocurre un decaimiento en el número de neuronas. Obviamente la pérdida de neuronas pues se va a acompañar de una serie de alteraciones cognitivas, ¿no? Y esa es la preocupación que existe. ¿Qué hacer para que las personas de edad adulta puedan desarrollar mecanismos compensatorios? En esta gráfica se observan los cambios que se dan en 3 etapas de la vida, en la vida temprana, donde
la formación de circuitos y la conectividad neuronal se desarrolla de una manera muy importante, y paralelo a este desarrollo pues es el desarrollo de muchas de las habilidades cognitivas. Se alcanza un máximo en la edad adulta y a partir de ahí viene un decremento. Y dependiendo la persona, el decremento puede ser leve, como en el caso este, o puede ser muy notorio, rebasando, digamos, este umbral de incapacidad. Llegando a este umbral, la persona ya se hace dependiente de todos los demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que algunas personas tengan este grado de degeneración y otras este? Hay factores relacionados con la genética. Evidentemente, el pool genético que cada quien tenga va a hacer que la tasa de decaimiento sea mayor o sea menor. Y otra serie de factores, como los que mencionaba hace rato Adriana, que tienen que ver con el ambiente, ¿no? La alimentación, el ejercicio, etc. El problema es que estas personas que rebasan el umbral de capacidad se van a hacer dependientes y su calidad de vida cada vez va a ser menor. Entonces, la preocupación en muchos de los trabajos de envejecimiento es qué se puede hacer para atenuar la pendiente de decaimiento. Entonces, se ha pensado en aplicar programas de rehabilitación, rehabilitar a las personas desde la parte adulta para hacer que la pendiente de decaimiento haga que se atenúe ese factor. Entonces se han desarrollado diferentes programas de rehabilitación que se pueden agrupar en dos categorías, ¿no? Gentes que han tratado de producir mejoría en los aspectos cognitivos a partir de dar rehabilitación física. Entonces ustedes pueden encontrar en la literatura varios trabajos en los que se compara, por ejemplo, sujetos ancianos a los que les dan rehabilitación física de tipo aeróbico con sujetos ancianos a los que se les da rehabilitación física de tipo anaeróbico, para ver cuál de los dos tipos de rehabilitación física tiene mayor impacto sobre el aspecto cognitivo. Bueno, en esos trabajos normalmente se tiene un grupo al que se le da rehabilitación aeróbica, otro al que se le da anaeróbica y a otro al que se le dan ambas. Y obviamente las personas que muestran un mejor desempeño cognitivo son las que reciben ambos tipos de rehabilitación. Y cuando se comparan los grupos que recibieron o aeróbica o anaeróbica, no se encuentra una diferencia entre esos, ¿no? Parece que da lo mismo hacer solamente aeróbica o solamente anaeróbica, lo que sí ayuda es hacer ambas. Y por el lado de los programas de rehabilitación cognitiva, pues también la idea ha sido el contenido del programa, que es lo que debe de tener. Se ha hecho mucho énfasis en programas de rehabilitación que están enfocados en procesos de memoria, porque lo que más se deteriora durante el envejecimiento o lo que más se manifiesta son problemas de memoria. Entonces, para evitar ese decaimiento en la memoria, se han tratado de habilitar programas que refuerzan, digamos, ese proceso cognitivo. Menos atención se ha puesto a la rehabilitación sobre procesos de atención o sobre otro conjunto de procesos que se conocen como funciones ejecutivas, que tiene que ver con la planeación y la programación de funciones. Entonces, el objetivo de la investigación que estamos haciendo es tratar de probar dos programas de rehabilitación que caen en el lado de la rehabilitación cognitiva y ver cuál es la diferencia en el impacto de esos dos. Entonces, a un grupo de ancianos lo que vamos a hacer es darles rehabilitación en funciones de memoria, a otro grupo le vamos a dar rehabilitación en procesos de atención y vamos a ver cuál de los dos programas tiene un mayor efecto sobre el deterioro cognitivo. Ese es un poco el sentido del trabajo. El proyecto en general lo que plantea es estudiar a 45 ancianos con edades comprendidas entre los 60 y los 90 años de edad, y lo que hacemos inicialmente con ellos es aplicarles unas pruebas que se conocen como pruebas de tamizaje, que son pruebas que se aplican en muy corto tiempo, que evalúan diferentes procesos cognitivos. Por ejemplo, estas dos pruebas, hay varias pruebas de tamizaje. Nosotros lo que queremos ver es cuál de estas dos pruebas es más sensible para evaluar el deterioro cognitivo.
Entonces ambas, el Mini Mental State, que lo realizó un señor que se llama Folstein en 1975, y esta otra prueba que es de evaluación cognitiva que se realizó en el Instituto Geriátrico de Montreal, que es una prueba más reciente. Entonces nosotros lo que queremos ver es cuál de estas dos pruebas es más sensible para revelarnos alteraciones cognitivas cuando apenas estas están iniciando. Y ambas tareas lo que evalúan es eso, ¿no? Por ejemplo, la orientación en tiempo y espacio, si las personas ancianas saben en dónde están y qué hora es y qué día es, y además evalúa procesos de atención, memoria, cálculo, lenguaje, etc. Entonces es una prueba de muy rápida aplicación, como en 15 minutos, y tiene puntajes estándar. Entonces, dependiendo del puntaje, uno puede clasificar a las personas con deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo avanzado o personas sanas. Entonces, esa primera evaluación les da a ustedes una idea de cómo está cognitivamente la persona. Después de que apliquemos esta prueba de tamizaje junto con una escala de depresión, vamos a hacer una evaluación cognitiva más amplia en la que vamos a evaluar diferentes procesos de atención, los que tienen que ver con la atención enfocada y atención visoespacial. Vamos a evaluar específicamente procesos de memoria, que son los que se deterioran mucho en el envejecimiento, y de memoria vamos a evaluar lo que se llama memoria semántica y memoria espacial, y esta otra función que se llaman funciones ejecutivas, que es un conjunto de procesos que dependen de la integridad de los lóbulos frontales, que es una de las estructuras que más degenera con el envejecimiento. Entonces, una vez que hagamos esta primera evaluación, a los sujetos los vamos a dividir en 3 grupos. Un grupo de 15 personas que va a fungir como grupo control. Ese no va a recibir entrenamiento cognitivo. Otro grupo también de 15 personas le vamos a dar entrenamiento en procesos de atención, y un tercer grupo va a recibir entrenamiento en procesos de memoria. El entrenamiento va a consistir en 10 sesiones, 2 cada semana, y después de esas 10 sesiones haríamos una segunda evaluación cognitiva aplicando exactamente las mismas pruebas. Entonces, para ver cuál de estos procesos, cuál de estos entrenamientos funciona mejor, lo que haríamos es comparar el puntaje en el post con el puntaje que estaban recibiendo previamente. Las pruebas que utilizamos son varias. Esta, por ejemplo, es una prueba de atención en la que se tiene que codificar o el color o el significado. Se presentan una serie de barras y la persona lo que tiene que decir es el color de las barras, ¿no? Por ejemplo, negro, azul, verde, rojo. En otras tareas se le presentan palabras que están escritas en colores diferentes a lo que ellas denominan, y aquí lo mismo tiene que mencionar el color, por ejemplo, negro, rojo, azul y morado. Y en otra serie de pruebas lo que hacemos es que enfoquen su atención ya no al color del estímulo, sino al significado. Entonces, por ejemplo, aquí tienen que decir azul, verde, negro, rojo, y aquí también lo mismo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta prueba es que al comparar estas dos, lo que podemos ver es el efecto de la interferencia. En este caso, cómo el significado interfiere sobre el procesamiento del color, y de este lado lo contrario, ¿no? Cómo el color puede interferir sobre el significado. Y eso tiene que ver con la capacidad del sujeto para atender a una dimensión del estímulo o a otra. Y esto es lo que se ha encontrado en términos generales, ¿no? Mencionar las barras de colores, que son 100, le lleva al sujeto aproximadamente 60 segundos, pero cuando tiene que mencionar el color de palabras, se da un efecto de interferencia muy fuerte, y entonces las personas tardan casi el doble de tiempo en nombrar los mismos 100 estímulos. Quiere decir entonces que el significado sí está interfiriendo sobre el procesamiento del color, pero al revés no. Por ejemplo, denominar palabras en negro se lleva como 40 segundos y esta se lleva al mismo tiempo. Quiere decir que en este caso el color no interfiere sobre el procesamiento de la palabra, ¿no? Entonces es una prueba. Otra prueba es una tarea de memoria. Se van a presentar una serie de estímulos en una cuadrícula y la persona tiene que saber en qué orden se presentaron y en qué lugares, ¿no?
después se presenta la cuadrícula en blanco y las personas lo que tienen que hacer es tocar en la secuencia en la que les fue presentado los estímulos. Y finalmente la prueba de clasificación de cartas. Se presentan 4 cartas en la parte de arriba que difieren en el número de elementos, en el color y en la forma, y luego se da una carta extra y el sujeto tiene que encontrar cuál es el criterio de clasificación. Por ejemplo, si toma el criterio de clasificación el número de elementos, tendría que colocar la respuesta aquí. Si es por el color o por la forma, la respuesta tendría que ser ahí. Y uno no le dice a la persona cuál es el criterio, sino que ella lo tiene que deducir a partir de la retroalimentación que uno le va dando, ¿no? Entonces ella selecciona y uno le dice te equivocaste, y si se equivocó entonces tiene que encontrar cuál es la lógica, ¿no? Y una vez que encuentra la lógica, se la cambiamos sin avisarle. Y lo que tratamos de ver con estas pruebas es la flexibilidad cognitiva, ¿no? La capacidad que tienen los ancianos de cambiar de estrategia. Ese es un poco el sentido. Bueno, hemos evaluado hasta el momento a 19 personas. Aquí están los rangos de edad. Están entre 61 y 89 años. Esta es la escolaridad. Tenemos personas que tienen 0 años de escolaridad hasta personas que tienen secundaria terminada. Y estos son los puntajes que hemos obtenido en las pruebas de tamizaje. La Mini-Mental State no nos refleja ningún deterioro cognitivo. El MoCA sí refleja que hay 14 de los 19 personas que tienen deterioro cognitivo. Y cuando hacemos una correlación entre las pruebas de tamizaje, vemos que tiene una correlación significativa, es decir, aparentemente están midiendo lo mismo. Y la escala esta MoCA correlaciona además con el nivel de escolaridad. Es decir, a mayor escolaridad de los sujetos, como que hay mayor protección cognitiva y el deterioro no se manifiesta tan notoriamente. Cuando hacemos las comparaciones pre-post, para el caso de la atención, por ejemplo, sí vemos que el entrenamiento en tareas de atención o de memoria hace que la interferencia disminuya, no así en el grupo control que no recibió el entrenamiento. Y para las funciones ejecutivas ahí no vimos ninguna mejoría. Entonces, las conclusiones son que las 2 pruebas de tamizaje pueden permitir evaluar el estado cognitivo, pero la prueba de MoCA es más sensible a factores de escolaridad, y que el entrenamiento de procesos de atención y memoria favorece el desarrollo de la atención, pero no mejora las funciones ejecutivas que dependen de una estructura cerebral diferente. Entonces, eso es hasta donde vamos. Les agradezco su atención. Sí, ha sido un problema, por eso nada más llevamos 19 sujetos, ¿no? Te encuentras de todo, desde personas que tienen toda la disposición y como tienen todo el tiempo además, les gusta participar. Y otras personas que a la mitad de la evaluación, a las pobres alumnas les dicen, no, es que esto es una tontería y yo ya me voy, ¿no? Entonces hemos tenido mucha pérdida de sujetos, ¿no? Porque no aguantan, por ejemplo, además las 10 sesiones de entrenamiento. Hay algunos que llevan 5 o 6 sesiones de entrenamiento y después ya no quieren participar. Y por cuestiones éticas pues no los podemos obligar, ¿no? Entonces es difícil. Y la disposición de las autoridades también de los centros donde están las personas tampoco ha sido muy abierta, ¿no? Entonces en eso nos hemos estado dando de topes. Si vio, al principio lo que hacemos es la prueba de tamizaje y entonces ya tenemos los puntajes de los 45 y los vamos asignando para que los grupos nos queden equilibrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una persona que tenga el puntaje mayor lo asignamos a un grupo, al siguiente al otro. De esa manera tenemos grupos equilibrados, porque si no sería un problema, ¿no? A la hora de repartirlos, podría quedar un grupo menos deteriorado en uno de los grupos experimentales, y entonces ya no sabríamos si es porque previamente no tenían deterioro o el programa de entrenamiento realmente sirvió. Entonces los equilibramos.
¿De la qué? ¿Que ya no quieran participar? Ajá. Pues no, hay como dos tipos de causas. Una es enfrentar a las personas mayores a resolver tareas en computadora. Ha sido todo un reto, ¿no? Piensan que van a descomponer algo. Ahorita lo que estamos tratando de hacer es contactar con gentes que nos hagan los programas, pero para monitores que sean touch, porque dar respuestas en teclado es muy difícil. Entonces a algunas gente les da miedo eso y entonces desertan, ¿no? Otros ha sido por... Que había cierto grado de ansiedad en las personas mayores, sobre todo por el teclado, ¿verdad? Que les da miedo, les da ansiedad el tocar algo que no debe de ser. Entonces, ¿cuál debo de tocar? ¿Cuál debo de...? Entonces veíamos que una opción podría ser en una pantalla touch en donde no haya tantas opciones de botones, que puedan ellos con mayor facilidad tocar a lo mejor 2 o 3 opciones. En cambio, en el tablero ven tantas opciones de botones que les crea cierta ansiedad. Entonces dicen, no, mejor ya no, y lo dejan. Otras veces hemos tratado de sustituir eso dando pruebas de papel, pero resulta que son menos motivantes y entonces ahí abandonan porque no les llama la atención, ¿no? Entonces es como un arma de doble filo, ¿no? La compu les medio atrae, pero al mismo tiempo el miedo a veces hace que abandonen. Sí. Y son una serie de ejercicios. Sí, son tareas, para el caso de la atención, son estímulos que se presentan en diferentes partes del campo y tienen que ir dando respuestas diferenciales. ¿Y ustedes creen que esos ejercicios les pueden servir a gente más joven? Sí, nosotros, bueno, de hecho la idea es en esa curva de deterioro, si tú agarras al paciente ya en una etapa demasiado avanzada, los programas de rehabilitación no lo van a sacar de ese umbral. Tienes que aplicar las pruebas de rehabilitación previo a que el deterioro cerebral sea mayor. Porque cuando ya el deterioro cerebral es muy alto, cuando ya tienen pérdida de neuronal grande, por ejemplo en un paciente con Alzheimer, ya el entrenamiento, por más que se lo des diario, ya no los alcanza a rescatar, ¿no? La idea es dar la rehabilitación antes de que ocurra el deterioro, para cambiar la pendiente de desarrollo. Sí, porque el deterioro ya sería fisiológico, ¿no? Más que cognitivo, ¿no? Pues no necesariamente. Para mí es lo mismo, no puede haber deterioro cognitivo si no está presente lo fisiológico. Muchas felicidades, Gracias, muy bonita investigación y creo que nos va a servir a todos más adelante. yo ya me apunté. ¿Alguna de las personas que están realizando entrenamiento tiene alguna enfermedad como sea el Alzheimer? No, ninguno de ellos. Mi pregunta va en relación a la gente que está haciendo el levantamiento de las pruebas. ¿Cuál es el vínculo? ¿Son becarios? ¿Qué tan bien les ha ido? O sea, ¿no desertan ellos al igual que los que van a hacer las pruebas? Bueno, la primera alumna, la alumna que está en la maestría, su tesis de maestría es este tema. Entonces ya no se puede echar para atrás, ¿no? Las otras alumnas son alumnas de aquí de la licenciatura y la disposición de ellas ha sido completa, ¿no? Han participado muy bien y platicando con las jefas se ha decidido tampoco darles un apoyo económico demasiado grande, sino que sea el interés académico el que esté por encima del económico, ¿no? Sí, me preguntaba si las personas, los ancianos que participan en este estudio, sienten o conocen en realidad que están siendo evaluados y si este elemento no los desanima o los enoja y sea esto la razón de la deserción, porque todos sabemos que tenemos un ego y que como más adultos somos, pues
no nos gusta que nos digan cómo estamos cuando vamos al médico, ¿verdad? Hasta negamos que estamos Bueno, bien. nosotros por cuestiones éticas tenemos que informarles en qué consiste la investigación y por cuestiones éticas les tenemos que dar la opción de que pueden abandonar la investigación en el momento que ellos puedan, ¿no? No nos hemos encontrado tanto con eso, ¿eh? Como son personas que están en asilos, normalmente la vida del asilo es un tanto aburrida, aunque sí tienen actividades en la mañana, pero tienen periodos muy largos en los que no tienen actividad. Entonces, emboletarse en alguna tarea no les cuesta demasiado trabajo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tenemos 1 minuto. Bueno, Muchas gracias por sus comentarios. pues agradecemos la participación del maestro Sergio Meneses y del doctor Enrique Salvador López Fernández y hago entrega de unos reconocimientos por su participación en este 5º coloquio. Muchas gracias.